Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Me imagino que ya la gran mayoría debería estar viendo la presentación. Bueno, vamos a arrancar con el webinar y quienes vayan sumándose van a poder acceder y después queda todo esto a disposición en una grabación. Recomendaciones, en realidad anuncios generales antes de arrancar. Sepan que van a poder hacer preguntas a través del chat. Voy a estar parando aproximadamente cada 10, 15 minutos a más tardar, en realidad cuando pasemos de un tema a otro, para responder esas preguntas y al final de la sesión lo que haya quedado también va a ser contestado, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Está la grabación correctamente, se está grabando, perfecto. Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Yesurón. Yo soy preventa técnico especialista en tecnologías en cloud para licencias online. Me encuentro actualmente en Argentina residiendo y tengo experiencia más que nada en tecnologías Microsoft, por lo tanto voy a estar comentándoles sobre eso hoy en día. También vamos a poder hablar sobre otros temas, pero por hoy vamos a hacer más foco en lo que hoy nos compete, que es Office 365 y Microsoft Azure. Sobre todo, qué es cada uno de esos productos, cuáles son algunas de las funcionalidades o características más interesantes y cómo podemos armar ofertas de valor o cómo podemos empezar a detectar cuáles de todas esas características son las que podemos utilizar para poder llegar a distintas partes del mercado, ¿sí? Bien, estoy asumiendo que todos me están escuchando. A lo sumo pueden escribir alguna consulta o un chat para avisar, pero dado que no he tenido ninguna, asumo que está todo correcto. Bien. Como estaba comentando anteriormente, vamos a estar hablando sobre el armado de soluciones de Office 365 y Microsoft Azure. Ese va a ser nuestro foco principal. Vamos a tocar todo como un solo tema, pero ante la duda siempre es bienvenida cualquier duda o cualquier pregunta. Perfecto. Ahora bien, les comento cuál va a ser la agenda de hoy, ¿sí? Lo primero y principal es conocer a grandes rasgos qué es Office 365, si bien les voy a estar comentando un poquito sobre acerca de licencias online como distribuidor. Después vamos a hablar un poquito sobre Microsoft Azure y cómo armar ofertas de valor y algunas herramientas que tiene Microsoft para armar esta generación de demanda, ¿bien? Y también qué es lo que tenemos desde licencias online para ayudarlos y crecer dentro de este nuevo mercado y negocio. Comencemos entonces hablando un poquito de licencias online. Probablemente algunos de ustedes o la gran mayoría ya nos conozca. Lo que es interesante comentar y como datos de valor acá es que tenemos una trayectoria en licencias online de hace más de 13 años con una expansión regional, como pueden ver acá, que incluye la gran mayoría de lo que es Latinoamérica. Solamente en Cloud Computing más de 10 años de experiencia. Esto implica justamente tener una visión bastante panorámica sobre cómo ha ido comportándose, no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel de mercado, todo lo que tiene que ver con soluciones de alta disponibilidad. Tenemos, bueno, como pueden ver también en la imagen, una cobertura y un alcance de 40 países en la TAM, más de 4.500 canales de distribución y aproximadamente más de 50.000 clientes finales. Por lo tanto, ciertamente mucha experiencia debajo del brazo. Como algunas de nuestras unidades de negocio interesantes para comentar, tenemos una unidad de distribución con más de 25 fabricantes, una unidad de educación y de nube. Como pueden ver, somos centro autorizado de entrenamiento no solamente para tecnologías Microsoft, sino también tecnologías BIM para backup y Acronis inclusive, VMware también para virtualización, seguridad con ForcePoint y
Citrix y otras más, ¿sí? Al mismo tiempo, la unidad de educación se hace cargo de los workshops técnicos para socios y usuarios finales, por lo cual es un acompañamiento que es bastante interesante considerarlo. A nivel de servicios profesionales y marketing, hacemos mucho hincapié en que no queremos simplemente que seamos un vendedor o un revendedor de licenciamiento, sino queremos ser sus socios de negocio e inclusive acompañarlos en todo lo que necesiten. Por lo tanto, a nivel de capacidad de mano de obra, tenemos más de 35 ingenieros en la región, incluido yo en este caso, y muchas campañas integrales para hacer generación de demanda, tanto para los partners como también de capacitaciones para clientes finales, y de esa manera mantener esta constancia que es el cambio que van notando no solamente a nivel de tecnología, sino también a nivel de solución, que puede incluir varias de esas ramas, ¿sí? Entonces eso es rápidamente para conocer quiénes somos como LOL. Y la pregunta que hay que contestar, si bien vamos a estar hablando de Office 365 y Azure, es ¿qué es la nube en sí? Bien. Suele suceder que hay muchas veces que estamos hablando de distintas tecnologías, de distintas soluciones, pero no entendemos que realmente lo que estamos haciendo es utilizar, y en este caso procesar y guardar nuestros datos en un entorno que generalmente no está dentro de nuestro propio espacio físico. Entonces, para poder entender eso, aparece el concepto de nube, que se podría decir que una definición formal sería la que tenemos aquí en pantalla, que dice: es un acercamiento al procesamiento de datos online escalables y conectados a una variedad de dispositivos y servicios, ¿sí? A mí me gusta más mostrarlo en criollo, soy argentino y la verdad me gusta ponerlo en términos simples, y para mí la nube se define como un espacio que posee tres pilares, tres categorías bastante bien diferenciables. Uno es la velocidad, es decir, la nube tiene que darme a mí la velocidad de poder hacer las cosas rápidamente. Otra es la escalabilidad o flexibilidad, como quien pueda llamarla, inclusive algunos le llaman también elasticidad, que es decir, la nube yo puedo hacer que sea tan pequeña o tan grande como la necesite. Y después la economía, que es justamente como estoy trabajando con datos que no se encuentran en mis data centers físicos, no se encuentran en mi computadora, sino que están distribuidos en data centers de nubes de distintos vendors, hace que económicamente sea otra opción de entrada, sobre todo porque ya hablamos más de un OPEX puro y no un CAPEX. Es decir, la inversión se hace directamente en los datos y en la estrategia de negocio, y no tanto en, tengo que comprar tal computadora, dónde la tengo que conectar, qué seguridad, qué refrigeración debe tener, cuánto de electricidad consume. Bueno, todo eso implica justamente que la economía que esto va a llevar, ¿sí? Entonces, para redondear ese concepto, son estos tres valores: velocidad, escalabilidad y economía, lo que hace que la nube posea y sea un factor de relevancia muy grande para estos tipos de soluciones que vamos a estar hablando. Entonces, conociendo un poco y utilizando esos tres puntos para diferenciar qué es la nube, vamos a empezar a hablar de Office 365 como tal, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora en más o menos 5 o 10 minutos a más tardar es qué es Office 365 y qué es Azure, ¿sí? Vamos a ver esas dos soluciones. Cuando termine de comentarles de Office 365, si hay alguna pregunta, con mucho gusto voy a contestarla. Recuerden que esto va a ser un paneo más que nada general, y se puede hablar, la verdad, que todo el día de cada uno de estos productos y lo que corresponde a cada uno de ellos, ¿sí? Bien, arranquemos entonces con Office 365. Para entender qué es Office 365, podemos decir, y ya habremos escuchado, que Office es una solución completa en la nube, es decir, tenemos toda una suite de productos asociados, pero lo que hoy, cada vez que escuchamos Office, empezamos a pensar y yo cuando escucho Office pienso en Word, en Excel y en PowerPoint generalmente, en esas tres cosas. Bueno, en ese sentido tienen razón. ¿Qué es lo que viene a hacer Office 365? Office 365 viene a incorporar dentro de esos tres productos clave, que son los que generalmente más se conocen, todo un set de soluciones extra, como por ejemplo una solución de correo electrónico que es de clase empresarial, ya vamos a ver por qué. Tenemos todo un lugar donde podemos guardar nuestros datos, es decir, tener uso compartido de archivos. Esto es, ok, yo necesito guardar mis documentos que genero con Office, ¿dónde lo hago? Tenemos también todo un espacio de videoconferencias, es decir, trabajar con lo que Office
llama Skype para la empresa. Muchos de ustedes seguramente ya conocen Skype en su versión comercial. Bueno, Skype para la empresa es la versión que viene en Office 365 y ya vamos a ver algunos detalles de eso. También incluye, en este caso, todo lo que es la administración de una suite en la nube. ¿Qué implica esto? Implica que cuando uno trabaja con este tipo de soluciones, quizás no es necesario que todos los usuarios de Office 365 tengan acceso a todas las características. Entonces, esta administración, que si bien es una administración simplificada, permite que después, por ejemplo, la persona de IT o el director de tal empresa, de tal cooperativa, de tal pyme, pueda seleccionar qué de todo lo que trae Office 365 queremos utilizar o queremos tener mayor o menor control. Eso es bastante interesante porque nos permite a nosotros y les permite a ustedes también armar una estrategia que puede ser tanto de adopción de un producto como también de soporte técnico respecto al tipo de servicio que uno quiere proveer. Bien, también lo que hace Office es que, como cualquier solución de nube, y esto también lo voy a volver a repetir cuando hablé de Azure, posee lo que se llama un SLA, que es un Service Level Agreement, que lo que dice es, bueno, como Microsoft va a estar guardando nuestros datos en su nube, entonces Microsoft nos da un 99.9999% de seguridad de los datos, de acceso rápido. Bien, entonces este Service Level Agreement es básicamente un contrato entre Microsoft, que es la nube de Microsoft, y el usuario final, el vendor y el distribuidor, que aplica a la calidad del servicio en sí. Esto es súper importante porque ya es algo que viene incorporado dentro de Office 365. Y finalmente, y algo de las cosas que a mí más me gustan dentro de lo que es una solución de nube, implícitamente de que esté dentro de Office y de Azure, es la movilidad, ¿bien? El acceso desde cualquier lugar. Que yo ahora esté sentado en una sala dando un webinar con una computadora, con una laptop, o que mañana esté hablando y dando esta misma charla desde un celular, o inclusive que lo esté haciendo desde un servidor. Bueno, eso es una de las cosas que más hoy impacta en el mercado. Es decir, qué tan móvil soy como trabajador, ¿bien? Para que después no dependa de un solo dispositivo. Entonces, tomando en consideración todos estos valores que agrega, que además de lo que es la suite para poder generar contenido, uno dice, ok, veamos qué tan interesante es, podemos ver que lo que se produce es este tipo de cambio, donde nosotros generalmente, y hoy normalmente, y van a ver que lo pueden justamente referenciar, nos encontramos nosotros por un lado y tenemos un programa para manejar nuestros archivos, tenemos un programa para manejar nuestras conversaciones, otro para los contactos y otro para los eventos. Ejemplo, un calendario, o para los archivos tenemos o ya sea un OneDrive por separado, o un Dropbox, o otros espacios de almacenamiento. Para conversaciones podemos tener WhatsApp o podemos tener lo que era antes Messenger o podemos tener inclusive Skype comercial, y para los contactos distintos gestores de correo, distintos gestores de calendarios. Bueno, lo que hace Office 365 de por sí es generar este interrelacionamiento de no solamente productos sino de servicios para que pase a ser un centro neurálgico de información. Es decir, que yo desde mi correo electrónico pueda acceder a la disponibilidad de cada uno de los integrantes para ver si yo les puedo hablar o generar una videoconferencia con Skype, pero antes de hacer eso podría revisar en todos sus calendarios si tienen disponible el espacio para charlar o si preferentemente es mejor enviarles un correo electrónico. Entonces, todas estas acciones que generalmente las hacemos por separado, Office 365 nos presenta un entorno donde ya de forma sencilla podemos hacerlo sin, en este caso, tener que cambiar a otro desarrollo o a otro software y tener que volver a aprender todo eso de nuevo, ¿sí? Lo que van a poder ver a continuación es, en este caso, una separación de 4 cuadrantes distintos en los cuales lo que presento por un lado es las características de Office 365 como tal, ¿sí? Esto es un paneo general, pero van a poder ver que son los 4 pilares que generalmente más representan a la plataforma. Por un lado, y en la zona superior izquierda, tenemos lo que es Office como tal. Acá tenemos todo lo que son el Word, el Excel, el PowerPoint, tanto en su versión instalada en la computadora como en su versión en la nube. Cuando yo me refiero a su versión en la nube, me refiero a que podemos desde un navegador con una conexión de internet acceder a Word, acceder a Excel, acceder a PowerPoint, ¿sí?
Pero también, si lo queremos, Office nos deja descargar el Office que tanto conocemos en nuestras computadoras y abrir el archivo para poder editarlo allí. Se estarán imaginando que acá la cuestión o el valor agregado es, pero ¿puedo en este caso editar algo en mi computadora y después editarlo en la nube? La respuesta es sí. Podría estar compartiendo un archivo con varias personas al mismo tiempo, algunos que estén en sus computadoras personales, otros que estén en sus teléfonos, otros que estén directamente conectados desde una computadora de alguien más, pero a través del navegador, y estar trabajando en conjunto, bien, a través de las aplicaciones de Office, en este caso Office 2016, que es la última versión. El segundo pilar es lo que les comentaba, que es una de las, en este caso, necesidades más básicas que se encuentran en la industria sobre la comunicación, que es el correo. Office 365 le llama Exchange al servicio de correo. Entonces, Exchange Online lo que implica es darle a cada uno de los usuarios que tenga su licencia de Office 365 acceso a una casilla de mails que puede venir con 50 GB de espacio de almacenamiento y, dependiendo del licenciamiento, subirlo o bajarlo a gusto, ¿sí? El tercer cuadrante, debajo a la izquierda, es lo que es SharePoint. Acá nuevamente dicto una de las características que comentaba antes, que es el almacenamiento. Y uno de los puntos interesantes que tiene es que a nivel de SharePoint, Office entrega por cada uno de los usuarios que ustedes tengan o ustedes mismos 1 terabyte de almacenamiento en OneDrive, que vendría a ser tener su propio disco virtual, bien, para guardar sus archivos personales. Pero al mismo tiempo, como es una solución que puede ser tanto para una pyme de 5 personas como para una empresa de 1000, lo que asigna también es 1 terabyte de almacenamiento para un espacio compartido. Imagínenlo como que ustedes tendrían su OneDrive personal con 1 tera para ustedes y además 1 tera en SharePoint, que vendría a ser como el OneDrive compartido, si lo quisiéramos ver de esa manera. Entonces es interesante que ese espacio podemos tenerlo totalmente personalizado y separarlo, en este caso, lo personal de lo empresarial para poder justamente tener una mejor organización interna, ¿sí? Y el cuarto cuadrante, y uno de los más importantes que va de la mano de la movilidad, es el hecho de poder tener, en este caso, comunicación en tiempo real. ¿Con qué lo hace Office 365? Lo hace con Skype para la empresa. Puntos interesantes a tener en consideración con Skype es que permite hacer videoconferencias con hasta 250 personas en simultáneo. Eso quiere decir que yo estoy generando la reunión y puedo invitar a 249 personas más para que interactúen conmigo, tengan o no tengan una cuenta de Office 365, eso es un punto interesante. Podemos tomar notas en tiempo real, pueden justamente invitar a gente que tenga Skype comercial a la reunión, es decir que si ya tenemos, por ejemplo, un caso bastante interesante, si yo tengo mi pyme o tengo mi empresa con Office 365 y quiero comunicarme con alguien externo, bueno, si ese alguien externo tiene una versión de Skype comercial, que es la gratuita, bueno, yo podría generar la reunión e invitar a esa persona. O sea que tiene una integración bastante transparente en ese sentido, no hay que agregar ningún tipo de programación ni ninguna licencia extra y permite justamente armar esta solución de comunicación directamente, ¿sí? Entonces, como pueden ver, estos 4 pilares representan en gran parte de la suite de Office 365. Esto ha ido evolucionando, no estuvo desde un principio de esta manera. Si fueron agregando servicios, han ido cambiando. Todo esto Microsoft lo hace en base al feedback, es decir, a la retroalimentación de tanto sus usuarios como de sus partners o canales que se encargan justamente de mostrar estos servicios. Por lo tanto, es bastante importante tener en cuenta que todos los servicios que estoy mostrando no es que ya salen sin que nosotros sepamos qué es lo que va a suceder, sino que va muy de la mano con nuestra retroalimentación. Punto a considerar también, antes de responder algunas preguntas y revisar qué es lo que hay, que como les estaba comentando, al ser un entorno que puede trabajar en la nube y también de forma instalada en los equipos, pueden ver que Office 365 no discrimina en lo absoluto en tanto a lo que se refiere a marcas o infraestructura de por sí. Puedo estar trabajando con Excel, con Word, con PowerPoint, tanto desde un celular, que puede ser con un celular con Android, puede ser una computadora con Mac, puede ser un iPad,
puede ser una tableta con Android, lo que nosotros tengamos a disposición, Office 365 se adapta y mantiene la experiencia de usuario, que ese es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Yo no quiero un producto que cada vez que tenga que usarlo en un dispositivo distinto tenga que aprender a usarlo de nuevo. Entonces Office 365 pone mucho de su prioridad en que la experiencia de usuario se mantenga constante. En este slide lo que pueden ver es uno de los puntos también interesantes, que es OneDrive para la empresa, es decir, lo que les estaba comentando recién del almacenamiento, que acá ustedes pueden almacenar y van a poder almacenar todos sus archivos, 1 terabyte cada usuario, y después poder leerlos o editarlos desde cualquiera de esos dispositivos, ¿sí? Esto lo que incluye, además de subir los datos a la nube, es toda la seguridad que viene implícita, la encriptación que hace cuando se sube a la nube de Microsoft, y después el propio usuario o el administrador de la empresa o pyme decide también el nivel de seguridad de cada uno de esos archivos o carpetas que se encuentren allí dentro. Como para ir cerrando un poquito de lo que es Office 365 como un panorama, les muestro esta es la pantalla principal de Office 365. Acá hice una captura de pantalla de mi cuenta que utilizo aquí en Licencias Online y pueden ver rápidamente que en este caso yo ingresé a través de un navegador. Acá puede ser cualquier navegador, no importa si es Chrome, Firefox, Internet Explorer, y lo que hace Office es, por un lado, darme las buenas tardes, ya que me conecté después de las 12 del mediodía, y me muestra todas las aplicaciones de manera online a las cuales yo puedo acceder, ¿sí? Dentro de unos cuantos slides, cuando pasemos un poco más, les voy a comentar un poco cuáles son los sabores en los que vienen, que ya les había comentado, lo tenemos en nube o instalado en el equipo o la combinación de ambas, pero acá lo que pueden ver es un screenshot, es una captura de pantalla de cómo se ve la plataforma desde la nube, es decir, desde cualquier navegador. Voy a revisar entonces si tenemos algunas preguntas. Algunos dicen se van a enviar la presentación, sí, la vamos a enviar, con el video también. Y si hay algún problema para ver las diapositivas completas, recomendaría a lo sumo que vuelvan a salir y que salgan y vuelvan a entrar a la presentación. Si no hay ninguna consulta hasta el momento sobre Office 365, continuamos. Bien. Conociendo entonces un poco de lo que era Office 365, voy a hablar de lo que es Microsoft Azure. Microsoft Azure es el primo un poquito más desconocido de Office 365 en el sentido de que Microsoft Azure es la nube, bien, de Microsoft en sí. Y cuando me refiero a nube, recuerdan esos tres conceptos de justamente de qué tan escalable es, qué tan veloz y qué tan económica, porque son tres conceptos que vamos a aplicar ahora. Pero en pocas palabras, les comento que Microsoft Azure es un compendio, es un conjunto de distintos servicios que se pueden ofrecer, bien, y que se pueden consumir. Hay actualmente más de 500 distintos tipos de servicios. Para que se puedan poner para que puedan imaginarlo, uno de los servicios sería, por ejemplo, armar páginas web. Otro servicio podría ser backups. Otro servicio podría ser inteligencia artificial. Otro servicio podría ser manejo de tráfico. Entonces, como pueden ver, la verdad que Microsoft Azure y tanto las nubes de otros vendors son gigantes en el sentido de la cantidad de servicios que ofrecen. Y cada vez crece más. Microsoft Azure ya lleva algunos años en el mercado al ser nube pública, es decir, que cualquiera puede acceder a esta nube, y estos servicios han ido evolucionando a medida de que se han ido tanto utilizando como se han ido testeando y probando para mejorar claramente la calidad de cada uno de ellos. Es importante reconocer que todos estos servicios, al ser una nube y es una nube que funciona, que se encuentra a nivel mundial, Microsoft lo que posee son data centers, es decir, tiene lugares en los cuales tiene cientos de miles de computadoras, bien, a los cuales les denominamos data centers, en distintas partes del mundo. Entonces, cuando nosotros queremos conectarnos a alguno de esos servicios, lo que hacemos es básicamente elegir sobre qué data center queremos trabajar. Consulta básica.
¿por qué querría yo elegir un data center en particular? Y es bastante sencillo porque dependiendo del data center en el cual yo me encuentre o esté pidiendo una consulta, es la velocidad que va a tardar en llegar esa consulta y que sea respondida, va a ser el precio que va a costar tener ese servicio en ese data center en particular, bien, y por otro lado también si ese servicio se encuentra o no disponible. Hoy por hoy, el data center que está más cercano en Argentina, que es donde yo me encuentro, es el del sur de Brasil. Dependiendo de donde ustedes se encuentren, van a ver que los más cercanos, si no es el sur de Brasil, pueden encontrar uno cerca de las regiones de Estados Unidos. Este slide en particular no está completamente actualizado. Hoy por hoy hay más de, si no me equivoco, 25 regiones distintas y la presencia global de Azure va creciendo constantemente. Por lo tanto, siempre es recomendable buscar en la página oficial de Microsoft Azure cuál es la disponibilidad de los servicios en cada uno de los data centers para poder tener, en ese caso, una mejor información antes de hacer cualquier movimiento, ¿sí? Por otro lado, y agregué este slide casi a último momento, pero me pareció que era bastante importante que lo conozcan, es el tema de la seguridad. Surge una pregunta bastante básica que siempre tiende a salir cuando uno empieza a pensar en subir sus datos a la nube, que es, ¿qué sucede con la seguridad? Es decir, si yo estoy pasando ahora mis datos a la nube, los está guardando Microsoft en alguno de sus data centers, ¿qué es lo que puede hacer Microsoft con esos datos? ¿Qué es lo que sucedería en el caso que alguien intente atacar esos data centers o intente robar esa información? Lo que propone Microsoft, y en este caso es una de las tantas webs o recursos que provee, es lo que se llama el Microsoft Trust Center o el centro de confianza de Microsoft. Esta página web que pueden ver allí, que también la vamos a hacer llegar tanto con la PPT como con la grabación, les permite acceder a un espacio donde ustedes pueden buscar ya sea por región, es decir, la localización del data center, o inclusive por servicio, ya sea Office 365 o Microsoft Azure o Intune o otros servicios que también se encuentran, qué leyes o qué es lo que está en este caso afectando y va a afectar a los datos que nosotros guardemos. Entonces es bastante interesante ver que Microsoft en este caso es súper transparente al decirnos, ok, si yo tengo guardado tal tipo de datos, por ejemplo, para educación o para gobierno, o depende de la vertical que yo elija, bueno, esta es la homologación que va a estar impactando dentro de esos datos o dentro de esa suscripción de Office 365, por ejemplo. Entonces, me pareció interesante mostrarla porque es uno de los, Microsoft con sus data centers es uno de los que más impacta respecto a estos temas. Y la verdad es algo que yo os recomiendo siempre revisarlo bien y también asesorar a la hora de poder mostrar si una solución a la hora de irse a la nube no es solamente económica, sino también es segura. ¿Sí? Entonces, si tenemos un poquito de tiempo, les voy a mostrar esta web también funcional, pero pueden ir buscándola y pueden ir testeándola a gusto. Es pública. ¿Sí? Si bien ahora lo que les comentaba de Azure fue un poquito más corto de Office 365, si queda alguna duda, vamos a ver si quedaron algunas preguntas. Pregunta número 1. Al adquirir Office 365, ¿tienes derecho a bajar el software para instalarlo en un computador? Bien, de Roberto. Te contesto, Roberto. Ahora les voy a mostrar los 3 sabores que tiene Office 365. Depende del que vos elijas a nivel de licenciamiento, puedes descargarlo. Y si tienes el licenciamiento para descargarlo en la computadora, Office te deja instalarlo por cuenta de usuario hasta en 5 computadoras distintas. ¿Sí? Eso es algo bastante interesante que ahora les voy a comentar. ¿Qué significa CDN Mode? Bien, CDN es uno de los servicios que ofrece Azure, que básicamente es Content Delivery Network. ¿Sí? No me voy a ir muy técnico, pero te explico rápidamente que una CDN básicamente es como si yo estuviera levantando una página web, ¿sí? Y pongo un servicio de CDN. Azure solito va a entender que si, por ejemplo, hay un usuario, yo estoy subiendo mi página web en Argentina y hay un usuario que está en China, entonces Azure, en vez de tener que
ese usuario traérselo a Argentina para ver la página web y devolverle, que eso sería un tiempo de respuesta alto, va a hacer que mi página web se copie en el data center más cercano en el cual se encuentra esta persona y hacerlo buscar en ese lugar, ¿sí? Entonces una Content Delivery Network te ayuda a que los tiempos de respuesta sean mucho más bajos y sean mucho más óptimos. Pregunta de Miriam González Aguilera, ¿serían 5 dispositivos por un mismo usuario en Office 365? Para uno de los licenciamientos sí lo es, que es el licenciamiento de Office 365 Business, bien, que es el que vos podés instalar en los equipos. Eso te da a vos, por usuario, te da la posibilidad de instalar Office hasta en 5 dispositivos y te muestra en tu panel en cuáles tenés ya instalado Office. ¿Por qué es interesante eso? Porque son 5 dispositivos concurrentes. No es que yo lo instalo 5 veces y se acabó, sino que puedo tenerlo en 5 dispositivos al mismo tiempo. Si yo ya tenía esos 5 y necesito un sexto, bueno, puedo ir en mi panel personal de Office 365 y desactivar uno de los que quizás no esté utilizando para que se vuelva a activar esa licencia. Entonces, eso es lo que implica justamente ahora empezar a hablar de ofertas de valor, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Del mismo usuario, exactamente. Bien. Hablemos un poco entonces de ofertas de valor respecto de Office 365 y de Azure. Acá lo que les voy a presentar van a ser algunas herramientas que ya se encuentran disponibles tanto desde Microsoft como algunas recomendaciones que puedo pasarles por mi cuenta y también como LOL los va a estar ayudando y en esta manera poder aprovecharlo. Para empezar, una de las preguntas que siempre uno debe hacerse para ir a la nube, bien, es preguntarse por qué quiere ir a la nube. Generalmente algunos de esos tres pilares que estaba comentándoles son los que tienden a impactar, es decir, no tengo lo suficiente, o sea, económicamente no me conviene poner un servidor local, sino que necesito ya empezar a quizá mensualizar mis gastos. Eso implicaría justamente salirse de un modelo CAPEX, ¿sí? Para pasar a ser puramente OPEX. Cómo opera el cliente o cómo opero yo hoy en día, es decir, si soy más una persona que tiende a ser más mobile, es decir, que no dependo de estar sentado siempre en una oficina, sino tiendo yo más a ir a donde se encuentra el cliente o trabajo de distintos lugares y con qué lo hago, ¿sí? Más con el teléfono, con una tableta, con una computadora. Dónde quiero guardar mis datos, es decir, si tengo alguna necesidad de guardar mis datos dentro de mi país de residencia o si en este caso no tengo ningún problema, cuestión de que si los guardo en China porque me sale más barato que estén en China. ¿Qué presupuesto tengo? Obviamente, sobre todo para cuando trabajamos desde el punto de vista de una pyme, que mantenemos o se manejan presupuestos no tan grandes como en el entorno empresarial. Bien. ¿Cuándo se debe tomar la decisión de contratar un servicio? Es decir, ¿cuál es la necesidad de, en este caso, agregar un valor o de cambiar un sistema que ya tenemos, en este caso, funcional? Porque no es lo mismo tener que desarrollar un sistema desde cero, después capacitar a la gente, después ir integrándolo de a poco y hacer un cambio. Después, otra pregunta interesante es, ¿cuánto tiempo cuenta para realizar la migración y entrar a producción en la nube? Un poco lo que estaba comentando anteriormente. ¿Qué infraestructura y aplicaciones se tiene actualmente corriendo en hardware, software, soporte, lo que sea que se quiera llevar a la nube? Sobre todo si se quiere hacer algo más híbrido que simplemente pasar de lo local a la nube. Y esta última pregunta es interesante, de saber si el cliente se encuentra en el sector privado o en el sector público, porque como les comentaba recién, sobre todo con el Trust Center, es, ok, el trato de los datos, ¿cómo va a ser? Dependiendo del tipo de datos que estemos manejando, ¿sí? Entonces, estas preguntas que uno se las puede hacer a sí mismo, inclusive tanto como cliente final o como canal, es conveniente ir y tenerlas en la mente a la hora de entender primero cuál es el dolor que hay que curar y después qué es lo que va a ayudar a dimensionar una solución lo suficientemente costo económica para poder después tener un buen feedback sobre lo que se está haciendo. Entonces, llego a presentarles simplemente acá en este caso los esquemas principales de Office 365. Acá vamos a empezar a trabajar con un poco la información más, un poquito más densa,
pero simplemente quiero que conozcan que estos son los 6 sabores, entre comillas, que trae Office 365, de los cuales los que se encuentran a la izquierda son en este caso, los sabores que se utilizan de Office 365, es decir, las licencias que se utilizan más en el entorno de pymes. Y a la derecha, los que se encuentran más a lo enterprise, a los negocios empresariales. Pero pueden ver que cada uno de ellos, tanto a la izquierda como a la derecha, se divide en 3. Es decir, en todo lo que es Business, Business Essentials y Business Premium. ¿Sí? Acá estoy hablando simplemente, y lo voy a resaltar, de las secciones de, en este caso, el licenciamiento de Office 365 para pymes, es decir, hasta 300 usuarios. Esto lo que quiero mostrarles más que nada es el hecho de que cuando hablamos de business, estamos hablando del cliente de Office 365 instalado en la máquina. Esto es lo que recién estaban preguntando sobre, si yo compro una licencia de Office 365 Business, ¿entonces puedo instalarlo en 5 máquinas distintas? Sí, puedo hacerlo, pero siempre y cuando sea con el mismo usuario, ¿sí? Es decir, si hoy yo compro una licencia de Office 365 Business, tengo derecho a la instalación en 5 dispositivos. Mi computadora del trabajo, mi computadora de mi casa y 3 dispositivos más que yo quiera tener, una tableta para poder ir a visitar clientes, lo que yo necesite. Por otro lado tenemos Business Essentials, que es la versión de Office 365 solo en la nube, es decir, solo accediendo desde el navegador con una conexión de internet. Y finalmente tenemos Business Premium, que es la combinación de ambas. Esto es todo el acceso desde la nube, más todas las aplicaciones instalables en este caso, las computadoras o dispositivos. ¿Qué es lo que tiene acá de valor agregado y dónde empezamos a pensar en las ofertas o en los offerings que podemos armar? Es que todo lo que es Essentials, es decir, en la nube, es lo que ofrece el correo por un lado, lo que es el almacenamiento por el otro, lo que tenemos Skype y todos los pilares que yo les comentaba. Business, que es solo instalable en la máquina, es solamente la suite de Office 365 para poder ser utilizada como tal. Es decir, es el Word, el Excel, el PowerPoint, el Outlook y Sway, si no me equivoco. Bien, entonces acá lo que van a poder ver es que a medida que vayan entendiendo cuál es la necesidad que hay por detrás, tanto del cliente como de ustedes mismos, a cuál de estos sabores quiero recurrir. Siempre puedo también subir a lo que es un Business Premium y tener todo junto. Pero a veces, quizá de las 10 personas que tengo en mi pyme o en mi empresa, por ahora me conviene solamente tener 3 o 4 con un Business Premium para que tengan todo, pero todo el resto con un Business Essential se la arreglan porque quizás solamente necesitan acceso a las aplicaciones desde Internet. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene interesante hablar de este esquema de planes? Lo que tiene interesante es que ustedes pueden básicamente utilizar la cantidad de licencias y mezclarlas a gusto. No es necesario que todos se vayan a Business, ni que todos se vayan a Business Essentials, ni que todos se vayan a la parte de Enterprise. Simplemente hay que entender que cuando estamos hablando de el modelo Business, es decir, todo lo que está a la izquierda, nos permite por temas de licenciamiento llegar hasta 300 usuarios del mismo plan. Bien, cuando necesito más de 300 usuarios, ahí ya tengo que pensar que el usuario 301 sí o sí debe irse a un plan Enterprise. ¿Sí? El resto es a gusto de cada uno y como dice este slide, se puede combinar cualquiera de estos planes en una sola cuenta. Bien. Contesto una pregunta aquí. ¿Qué pasa si instalan en 5 dispositivos diferentes y lo utilizan 5 usuarios diferentes? Hugo Flores. Bien, Hugo, te comento que esto es uno de los tantos grises que tiene Microsoft en ese sentido, porque vos podrías comprar una licencia, por ejemplo, de Business o Business Premium, que trae la instalación justamente, y podrías instalarlo en 5 máquinas distintas. Pero fíjate lo que dice acá el slide. Tanto Business Premium como Business, que son los que traen justamente la instalación, ambos te traen OneDrive también. Es decir, te traen un espacio de almacenamiento de 1 tera para esa cuenta. Si vos le comprás una cuenta y se la das a 5 personas distintas, entonces sí, cada uno de ellos va a poder utilizar el Word, el Excel, el PowerPoint, pero Office los va a reconocer como si fueran una sola persona. Es decir, que cuando guarden sus archivos, si los quieren guardar en la nube, es decir, en OneDrive para la empresa, lo va a poner todo en el mismo lugar. Si a eso puede llegar a servirte, es uno de los tantos grises, pero yo recomiendo tener cuidado allí porque Microsoft también,
cuando tiende a hacer sus auditorías o tiende a hacer, en este caso, hace en este caso los registros de si se está utilizando correctamente, puede llegar a saltar quizá una bandera. Pero hoy por hoy, operativamente, sí se puede hacer, ¿sí? No lo recomiendo, pero es factible. La idea es justamente llegar al punto de vos podés trabajar no solamente en la oficina, sino desde tu casa y hacerlo en el momento que vos lo necesites. Bien, dice acá, ¿qué pasa si instalo en la PC de mi casa y me desvinculo laboralmente de la empresa? Bien, la empresa de Eric Goldberger. Si la empresa es quien maneja en este caso las licencias de Office 365, en el momento que la empresa te desvincule a vos, ellos te quitarían la licencia de Office 365. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, en tu computadora de tu casa, cuando te quiten la licencia desde la empresa, te aparecería un mensaje que dice Office ha pasado a modo reducido, entonces durante 30 días te deja utilizar Office, pero en modo de solo lectura. Por ejemplo, en Word solamente podrías leer documentos y no generar. Y entonces en ese momento Office 365 en tu computadora te va a decir tienes que agregar una nueva licencia, ¿sí? Entonces no quiere decir que deja de funcionar completamente, pero se pone en modo reducido durante 30 días hasta que vuelves a tener una licencia disponible. ¿Sí? Bien. ¿Queda alguna otra consulta sobre este esquema de planes que les mostré de Office 365? Si bien se pueden hablar muchas cosas más. Continuamos. Entonces acá lo que estoy mostrando es cada uno de los tres, que ya los estuvimos hablando. Y en el caso, esto es un extra que agrego, en el caso que haya algún servicio de Office 365 que no esté incluido dentro de los paquetes originales, dentro de uno de estos tres sabores, se puede, en este caso, gestionar de manera separada. Caso de ejemplo, cuando necesito, por ejemplo, Project o Visio o CRM o Intune o otras herramientas de Office que pueden ser integradas dentro de la misma suite, pero que quizá no se encuentran por defecto dentro de esos paquetes, ¿sí? O sea que es interesante para tenerlo en cuenta. Claro, como dice, acá contesto a una de las consultas de Hugo, que dice, aunque se les dice que una licencia es para un usuario, son 5 dispositivos. Entonces, claro, en realidad son 15, son 5 computadoras, más 5 teléfonos, más 5 tablets. Entonces, en total vos por comprar una licencia Business o Business Premium, es decir, las que traigan la instalación, vos estás básicamente teniendo acceso a 15 dispositivos, de los cuales los 5 que se miden son las computadoras. Pregunta de Álvaro, ¿para esas licencias de Project Online es necesario tener licencia de Office 365 o son independientes? Podés comprar la licencia independiente o podés integrarla dentro de uno de los planes, ¿sí? Creo, si no me equivoco, y eso lo podemos revisar, creo que las licencias de Enterprise, ya sea la Pro Plus o la Enterprise E3, traen Project, en este caso ya directamente dentro del empaquetado. Bien, entonces, como para ir continuando un poco, el pensamiento, la idealización de, en este caso, utilizar Office 365 y también Microsoft Azure y el resto de las herramientas, es empezar a cambiar la mentalidad que tenemos hoy de un ingreso simplemente por licenciamiento. Entonces, ¿qué implica esto? Que, por ejemplo, yo puedo obtener una licencia de Office 365, pero quizás yo tenía otro servicio de correo electrónico. Pero dado que Office 365 me está a mí dando el acceso a Exchange con 50 GB de almacenamiento, con acceso a particularidades como por ejemplo Skype para la empresa, un calendario integrado, posibilidades que bueno, claramente Outlook nos da a favor, ya empezamos a pensar en ok, tengo que llevar mis mails de mi sistema anterior a Office 365. Entonces, como partner, como canal, ahora se empiezan a ver distintas ramas de servicios agregados que se pueden dar. Caso de ejemplo, servicio de implementación primaria y de migración. Es decir, cómo se evalúa que el cliente o la persona o el usuario final
tiene una computadora con un sistema operativo que puede soportar Office, que tiene un ancho de banda suficiente para poder trabajar solamente en línea o no, cómo migro yo los datos, cómo establezco, en este caso, esa relación de confianza. Bueno, podemos empezar a verlo como un servicio de implementación y migración. Al mismo tiempo, si eso después queremos una recurrencia, podemos transformarlo en un servicio administrado y de soporte, ¿sí? Y lo ideal, en este caso lo que nos presenta también por un lado Microsoft, es el hecho de que trabajar a nivel de proyectos es lo que, con su recurrencia, lo que mejor revenue termina dando a nivel de oportunidad de ingresos. Entonces, lo que hoy produce Office 365 a nivel de el licenciamiento con los distintos sabores, la posibilidad de mezclar y utilizar tantas licencias como yo necesite, la posibilidad de que instalando Office 365 en una máquina pueda tenerlo en 5 en simultáneo, viene a dar acá muchas manos que se pueden agarrar, que es, en este caso, los servicios de valor agregado que se pueden incorporar. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que ya no solamente vale la pena y dedicarse a vender licenciamiento, sino que hay un revenue bastante interesante y en un campo bastante verde, que es justamente la integración de servicios, ¿sí? Y en este caso tanto Microsoft como nosotros en Licencias Online ayudamos a poder generar ese valor. En el siguiente slide acá pueden ver un poco lo que estuvimos charlando recién sobre con un precio estimado, bien, de los distintos tipos de licencia. Bien, ahí pueden ver que todo lo que es business hasta 300 asientos por plan y enterprise hacia adelante, y todo lo que cada uno de ellos ofrece, bien, para poder ir armando en este caso el bundle, el offering y simplemente ver qué de todo esto yo necesitaría utilizar. ¿Sí? Entonces todo esto también lo pueden ver, es público, se encuentra en la página de Office 365, también se los vamos a hacer llegar para que lo tengan a mano. Bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta antes de pasar de tema. Bien, pregunta de Fabián Rodríguez. En el caso de E5, bien, E5 no lo he agregado acá en la presentación, pero es un nuevo SKU, es decir, es un nuevo plan que ya está hace unos cuantos meses. Y lo que permite E5 es, imagínense, es un E3, pero con toda la parte de telefonía integrada, es decir, todo lo que yo podría, por ejemplo, integrarle a Skype para la empresa para que podamos comunicarnos a través de una línea telefónica común y corriente. Eso es bastante interesante, se necesita de una integración intermedia, es decir, de un partner que provea ese servicio telefónico, pero para lugares donde tenemos baja conectividad implicaría el decir, yo genero la reunión con 250 personas y quien no tenga conectividad a internet puede sumarse desde su teléfono local. Entonces eso es bastante interesante, hoy se está empezando a mostrar mucho más, nosotros estamos empezando ya a tener, por lo menos desde Licencias Online, charlas, y estamos empezando a probar el servicio para poder justamente mostrarlo sin ningún problema, ¿sí? Estos precios, Miguel, contestando a Miguel Barrios, los precios mostrados, estos no son anuales, son mensualizados, ¿bien? Y todo lo que sea Office 365 se va a manejar desde un modelo de licenciamiento que se llama CSP, ¿bien? Que es Cloud Solution Provider. Y en esta forma ustedes van a tener acceso a poder adquirir cualquiera de estas licencias de manera mensualizada en moneda local, ¿sí? Entonces es bastante interesante que eso ya ayuda simplemente a que no es yo te doy la licencia y nos vemos el año que viene, sino que te doy la licencia y te ayudo a ir creciendo, bien, en el tiempo para poder ir dando valor agregado tanto al negocio como, en este caso, al revenue que ustedes tendrían. ¿Cuánto es el costo adicional de almacenamiento? Pregunta Henry Bermúdez Cordero. De por sí lo que te trae la licencia es 1 tera de espacio en disco, 1 tera de espacio, perdón, en OneDrive, y 1 tera de espacio en SharePoint compartido entre todas las personas del plan. Bien, si vos quieres más espacio, por ejemplo, de SharePoint, en el mismo tenant, es decir, en la misma suscripción del plan, vos podés ahí ir a pedir para comprar. De otra forma, y acá esto te lo tomo como una consulta para contestártela cuando tenga la respuesta, si hay algún SKU para buscar un precio específico de almacenamiento, lo revisamos, pero depende del caso en particular, ¿sí? De todas formas, ahora te voy a pasar a contestar esa pregunta desde el punto de vista de Azure, ¿sí? Entonces,
Office 365 es sencillo en el sentido de, ok, yo tengo estos tantos sabores de Office 365, es un cuasi enlatado porque ya dice, ya viene en su versión Business o en su versión Essentials o en su versión Premium o Enterprise y trae esta determinada cantidad de productos. Pero con Microsoft Azure es distinto. Con Microsoft Azure yo no pago por mes y tengo solamente el servicio que ya trae aparejado, sino que utiliza una metodología de pago por lo que consumo. ¿Esto qué implica? Implica que si yo empiezo a trabajar con Microsoft Azure, si en un mes di de alta, por ejemplo, un servicio web, di de alta una base de datos y di de alta, por ejemplo, un servidor de almacenamiento, Azure me va a cobrar por la cantidad de horas que yo consumí durante ese mes. Entonces, ahí se estarán empezando a pensar, ok, entonces yo no estoy comprando un servicio que lo tengo las 24 horas del día prendido. Si quiero hacerlo de esa manera, puedo hacerlo. Es más que nada la forma tradicional en la cual pensamos hoy. Lo que tiene Azure es que dice, yo te voy a cobrar solo por lo que consumas por hora, ¿sí? Y te lo voy a cobrar cuando vos lo hayas consumido, no antes, ¿sí? Entonces, ¿cómo ustedes, tanto como canales o como usuarios finales, van a poder empezar a ver este tipo de dimensionamientos? Bueno, Azure presenta lo que se llama la calculadora de precios de Microsoft Azure. Esta es una calculadora que es pública, la pueden buscar hoy si entran a cualquier navegador y buscador y ponen calculadora de Azure, van a poder ingresar a la misma y en ella lo que muestra es básicamente todos estos servicios que yo les comentaba, les va a pedir primero elegir qué data center es donde quieren ver ese servicio, porque recuerden que dependiendo del data center, es decir, si está en Brasil o si está en Estados Unidos o en Europa, es el costo que va a tener ese servicio. Y después nos va a dar las distintas opciones de, por ejemplo, tamaños de las máquinas virtuales, cantidad de ancho de banda que necesito utilizar para conectarme a ese servicio, servicios de backup, de alta disponibilidad, de recuperación de desastres. Bueno, básicamente es un libro de cocina que permite ya empezar a ver y plantear todo lo que nosotros teníamos como infraestructura y ver cómo eso lo podemos llevar a la nube. Un punto interesante que tiene Azure respecto también a sus competidores, es decir, la nube de Amazon o la nube de Google, es que la nube de Microsoft, es decir, Microsoft Azure, solamente cobra por la descarga de los datos, no cobra por la subida. Si esto lo pasamos a, por ejemplo, un caso, esto sería, por ejemplo, si yo quiero armar mi solución de backup o mi solución de almacenamiento de datos, supongamos que no me alcanza con mi tera de espacio en Office 365. Bueno, yo lo que podría hacer es entrar en la calculadora, que ya se los voy a tratar de mostrar, si no lo pueden ir viendo, y lo que dice es básicamente, bueno, ¿cuánto necesitas por el storage o el almacenamiento? Necesito 1 tera. Bien, ponemos 1 tera en la calculadora y nos va a decir cuánto nos estima por mes. Pero nosotros podemos elegir, yo quiero solamente por, no las 744 horas que tenemos en un mes, sino lo quiero solamente por, no sé, pongamos 100 horas al mes. ¿Y por qué querría solamente 100 horas al mes? Y quizá porque yo solamente necesito ese backup ahí durante la bajada del backup que hago semanalmente. Entonces, en ese caso, yo ya empiezo a pensarlo ya a nivel de la disposición del servicio y no como algo que está siempre prendido. Eso a nosotros y a ustedes les va a dar claramente un estimado de cuánto estarían gastando en Microsoft Azure. Entonces, eso es lo que tiene interesante. Y ahí es donde el offering, es decir, o las ofertas, el valor agregado, está en qué tan bien nosotros dimensionamos para que sea una solución coste eficiente y se separe de lo que generalmente hoy tenemos, que es el data center físico o nuestro servidor local que tenemos al lado o debajo de la mesa, ¿sí? Veamos entonces, en este caso, algunos casos de Azure que hemos estado trabajando o que se están empezando a ver. Uno de estos, podemos ver en la parte izquierda, son algunos casos como por ejemplo extender lo que ya podemos tener en nuestros data centers o en nuestra infraestructura. Lo que uno puede proponerse o lo que uno empieza a pensar es no seamos extremos, no hace falta llevarse todo a la nube si no lo necesitamos. Podemos empezar a extender la capacidad de lo que nuestra infraestructura hoy le está faltando. Entonces, por ejemplo, hay un caso bastante interesante que es el de Disaster Recovery, que es recuperación de desastres. El concepto de recuperación de desastres es simple en el sentido que dice,
para que sea llamada una recuperación de desastres, la información tiene que estar backupeada, es decir, debe estar guardada en algún data center que no se encuentre dentro de mi misma región. Hoy, ¿dónde se utiliza, esa idea? Y en lugares donde tenemos, por ejemplo, muchos movimientos sísmicos. Yo soy de San Juan, aquí en Argentina, y ahí tenemos temblores cada 2 por 3, y la verdad que el hecho de tener un backup, a mí no me sirve tener una copia de mi información en el mismo lugar donde me encuentro, porque viene un temblor, rompe todo y me quedo sin el pan y sin la torta. Entonces me conviene agarrar y tomar este concepto de recuperación de desastre que dice que en este caso Azure me guarda la información, por ejemplo, en un data center que esté no quizá en Brasil, porque estaríamos dentro de nuestra zona de Latinoamérica, sino en Europa, donde ahí es completamente separado de nuestro espacio, por lo cual tenemos esa copia. Otro de los casos interesantes es, en este caso, lo que viene a ser los workloads. En este caso, trabajar con soluciones dependiendo de dónde se encuentre nuestro cliente. Esto va un poquito de la mano con la pregunta que hicieron hace unos minutos de CDN, es decir, ¿por qué utilizaría un CDN o para qué? Bueno, si yo estoy proveyendo un servicio web o un acceso a una aplicación a gente por internet, si en lo tradicional yo tendría que hacer que si alguien se encuentra en Europa y mi aplicación se encuentra acá en mi data center local en Argentina, entonces tendría que venir siempre y pegarle al lugar donde se encuentra esa aplicación, que sería en Argentina. Y esos son tiempos. En cambio, con la posibilidad de trabajar con la nube, en este caso la nube de Microsoft, uno podría replicar esa aplicación en los distintos data centers y después cuando ese usuario pida acceso, si ese usuario se encuentra por ejemplo en China, bueno, que esa aplicación ya esté replicada en el data center de China para que el acceso sea mucho más rápido y fluido, ¿sí? Acá tengo una pregunta que dice, tengo un cliente que quiere migrar a la nube su aplicación, es basada en SQL, de José Morales. Sí, José, es totalmente factible, es más, ahí tenés dos opciones, y esto tiro algunos tips de dimensionamiento, sobre todo para el tema de la calculadora. A vos Azure te va a permitir que generes una máquina virtual, igual que la máquina que está corriendo SQL en tu empresa, y te traigas todo ese servicio, toda esa aplicación que vos tenés corriendo a esa máquina virtual. O podrías directamente en Azure utilizar el servicio que se llama SQL as a Service, que es SQL como servicio, que básicamente te dice Azure, mira, no hace falta que pongas una máquina virtual, yo el servicio ya te lo proveo, bien, y de paso, como vos no estás pagando una infraestructura, es mucho más barato. Entonces llegás al mismo resultado con una calidad optimizada, claramente hay que hacer algunos testeos para ver si es compatible, pero de esa manera Azure ya empieza a proveer servicios que no dependen enteramente de una infraestructura virtualizada como tal. Entonces, como pueden ver acá en la parte derecha, donde dice use Azure para crear nuevos flujos de ingreso, hay acá un caso que se encuentra, por ejemplo, acá el primero que se encuentra arriba a la izquierda, es este de acá, Managed SQL Server, que lo que dice, por ejemplo, una de las tantas implementaciones es la elasticidad de las bases de datos. O el caso de, por ejemplo, yo tengo una base de datos que pesa 10 gigas. Ok, si te querés ir a la nube y no querés llevar toda esa base de datos, porque quizá te vaya a ser inclusive más caro que tenerla local, entonces, ¿por qué no te llevas simplemente el 90% de esa base de datos que vos no usás y te dejás vos de forma local el 10% de lo que resta, que es lo que generalmente vos más estás utilizando en tu empresa? Entonces, lo que hace Azure es ayudarte a vos a extender tu infraestructura a la nube. No te está diciendo o uno o nada, te está diciendo yo te ayudo a extender tu servicio, lo cual son en este caso soluciones bastante interesantes porque de esa manera uno puede empezar a tener cuestiones híbridas, sobre todo en lugares donde tenemos baja conectividad de internet, pero cuando necesitamos la potencia, el procesamiento, la cantidad de memoria para hacer, en este caso quizá tener que hacer procesamientos que necesitan algunas aplicaciones, lo puede hacer directamente Azure y no dependemos de quizá una máquina que no nos esté dando una buena eficiencia en ese momento, ¿sí? Entonces, el concepto de Azure es ese, es utilicemos todos los servicios que se encuentran, ya sea para extender nuestro data center o para decir, yo ya no quiero pagar más por tener mi infraestructura local con la electricidad que gasta, más el mantenimiento, más
pagarle las licencias por separado, quiero hacerlo con la nube directamente, que se encarga de administrar todo eso por nosotros. Y nosotros simplemente validamos que esté teniendo el funcionamiento en base a las condiciones que hemos puesto. Bien. Vamos a poner entonces acá. Paso entonces a este slide, que es simplemente una conclusión de lo que les estaba comentando de offerings dentro de la nube, sobre todo para Azure, que tenemos por un lado abajo a la izquierda la gestión tradicional del data center, donde tenemos todas nuestras aplicaciones, tenemos todos nuestros servicios, y cómo a medida que, ya sea desde la parte inferior, agregamos nuestras nuevas ofertas o agregamos nuevos servicios, bien, desde la parte superior izquierda, podemos ver cómo empezamos a ser más un canal gestionado que gestiona todos sus servicios en la nube y empezamos a sacar muchas de esas limitantes que hoy encontramos en la infraestructura local, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar con ofertas híbridas, bien, como por ejemplo esto que les comentaba de Disaster Recovery, o inclusive todo lo que es la parte de manejo de identidades, es decir, que la nube sea quien a vos te valide que sos quien decís ser y no al revés, bien, todo lo que incluye a nivel de seguridad, mantenimiento y soporte, que inclusive también lo puede dar la nube o lo pueden dar ustedes como canal asociado, o inclusive si el cliente final se quiere capacitar, lo puede hacer tranquilamente. Y eso va llegando a que se puede llegar a soluciones súper avanzadas que hoy en día son lo que estamos viendo en la televisión, como por ejemplo todo lo que son soluciones de manejo de infraestructura con inteligencia artificial, business intelligence, que es toda la parte de inteligencia de negocio y demás. ¿Sí? Es bastante interesante cómo todo eso se complementa y está al alcance justamente ahora nuestro, y no es necesario tener un super data center o ser un partner con millones y millones de clientes para poder darse el gusto de testearlo. ¿Sí? Les comento entonces, ya les estuve hablando un poquito de lo que es la calculadora de Azure y también de lo que es el licenciamiento de Office en particular. Les comento esto como un valor agregado que estamos trabajando acá en licencias online, sobre todo para nuestros partners, que es una herramienta que se llama BitTitan, bien, que lo que hace es, por un lado, ayudar con las migraciones de aplicaciones y de correo hacia la nube. Este es el típico caso de, ok, tengo un cliente o quiero pasar toda mi infraestructura a la nube. Bueno, si no tengo el conocimiento técnico o me parece que en este caso debería pasárselo a un tercero, a ustedes como canales les sirve esta herramienta, bien, que básicamente está financiada por licencias online ahora por un tiempo, para que puedan agregarlo dentro de una oferta, y BitTitan se hace cargo de ayudar, en este caso, con esas migraciones. Es una herramienta muy sencilla que tiene una interfaz que dice de dónde querés ir y a dónde querés llegar, y tira un estimado de cuántas horas vas a necesitar, si tus computadoras están bien gestionadas para que por ahí hace falta actualizarles antes el Windows o el sistema que tengan para poder trabajar bien con Office. Bueno, todo lo que es el chequeo previo lo permite hacer, e inclusive el chequeo post, es decir, lo que seguiría después para saber si funcionó correctamente y se pasó sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos teniendo alianzas con distintos servicios. BitTitan es uno de ellos. Lo recomiendo 100%, la verdad que yo lo utilizo constantemente y hace que sea mucho más rápida tanto la integración como el pasaje de datos de un lugar a otro. ¿Sí? Y para que se den una idea, es algo que me gusta comentar de BitTitan, sin venderlo demasiado claramente, es que ellos poseen lo que se llama un health check, bien, que es esta palabrita que tienen acá, que sirve tanto para Office 365 como para Azure. Ahora, el que a mí me gusta presentar es el de Azure, que básicamente es, supongamos que ustedes tienen su infraestructura local o tienen un cliente que tiene ya sus servidores y no saben bien cómo dimensionarlo. Bueno, el Health Check básicamente descarga un agente que se instala en los servidores del cliente y corre durante 14 días. Y a los 14 días, este Health Check manda un informe, bien, detallado de cuánto es que está utilizando de esa infraestructura el cliente,
cuál es la infraestructura que debería generar en Azure, bien, es decir, cuáles son las máquinas virtuales, con los nombres, con las conexiones y demás, almacenamiento y todo lo que viene referido, y también manda un informe de si esa infraestructura que tiene el cliente está siendo sobreutilizada o no. Cuestión de que quizá el hecho de pasar todo eso a la nube le termina saliendo mucho más barato porque necesitaba máquinas más pequeñas de las que en realidad el cliente tenía. Entonces es súper interesante porque permite ayudar al dimensionamiento súper rápidamente y de forma bien concisa para después hacer ese planeamiento de pasaje o migración a la nube, ¿sí? Entonces todo este licenciamiento de BigTitan lo podemos charlar después de la conferencia, nos comunicamos por correo y bueno, en base a eso también pueden tenerlo en cuenta para que si no poseen por ahora la fuerza para hacer todo lo que viene a ser la consultoría previa, pueden tomar y apalancarse de estas soluciones que tenemos desde Licencias Online. Bien, hasta aquí llega la presentación. Lo que quiero mostrarles ahora es rápidamente algunas de estas webs que les estuve comentando. Si tienen ahora consultas, es el momento. Tenemos 5 minutos para poder contestar consultas y de paso ir mostrándoles algunas cosas que hemos estado charlando. Bien, mientras escriben, deberían estar viendo mi pantalla. Me encuentro acá en la página de Microsoft Trust Center, que es el centro de compliance, es el centro de cumplimiento de Microsoft, perdón. Acá lo que me pide básicamente es, bueno, quiero ver el compliance o quiero ver el cumplimiento por producto. Esto lo que va a hacer automáticamente abajo es mostrarme básicamente todo lo que está homologado, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Acta 25326 de Argentina, o inclusive si nosotros queremos verlo por localización, es decir, yo no me encuentro en Argentina, pero sí me encuentro en España, qué es lo que impacta, ¿bien? O inclusive, una de las que más me gusta a mí es por vertical o industria. Si mi cliente va a ser de educación, o va a ser de gobierno, o va a ser de salud, ok, en salud tenemos entonces todo lo que es IPA y HITECH, que justamente nos va a mostrar cuando le demos ok, cuál es la regulación predefinida para este tipo de servicios y cómo va a actuar en cada uno de ellos. Y acá a la derecha podemos ver que tenemos ya documentos personalizados que hablan sobre cómo Microsoft le da protección a cada uno de nuestros datos, ¿sí? Entonces, muy interesante el centro de compliance. También hay otras secciones donde podemos ver otros temas como la transparencia. En este caso, cuántas veces se ha intentado abrir datos dentro de Microsoft y cómo Microsoft ha rechazado esos avances. Es interesante verlo porque son informes que son públicos y demás, ¿sí? Acá pregunta Alfredo Quesada cuál es el compliance para banca. Bueno, en este caso yo puedo ir acá y elegir todo lo que viene a ser Financial Services. Y acá podemos ver que tenemos FISC, IRS 1075, SOC 1, SOC 2, SOC 3. Quizás si me estoy equivocando de industria lo puedes buscar vos también acá. Esto es público completamente. Y cada una de ellas, cuando le dé OK, o sea, cuando le dé siguiente, me va a llevar a una explicación específica sobre cada una de estas, en este caso, leyes, ¿sí? Entonces podemos ver que cada una de estas cosas, características se encuentra bastante bien bajada a tierra y podemos ir buscando sobre cada una de ellas en un solo lugar. Lo cual esto después lo pueden hacer ustedes o lo pueden poner dentro de su zona de servicios y es lo que Microsoft ofrece para ya tener transparencia total sobre cada una de las cosas que se esté probando. Por otro lado, y esta es una página interesante también que les voy a pasar, hay una página que se llama azurespeed.com, que esto lo que mide es básicamente la latencia desde donde yo me encuentro hasta el data center más cercano de Microsoft Azure. Es decir, que yo me encuentro en Argentina, el data center más cercano que tengo es el de Brasil y estoy llegando en 63 milisegundos. Eso es interesante para ir probando y para ir viendo también dentro de lo que es la conectividad del cliente cuánto tarda en llegar a la nube de Microsoft. Entonces ahí uno puede ir empezando a pensar que quizá
no solamente necesito un acceso a la nube, también quizá necesite algo para mejorar la calidad de ancho de banda o hacer un tipo de inversión, decir, no invierto más en un servidor físico, pero sí invierto en mi infraestructura de red. Todos esos son casos que pueden ir saliendo, pero que como pudieron ver tanto con Office 365, que posee sus soluciones también no en nube, sino también instalables. En este caso, con todo lo que tenga que ver de nube, se habla de hibridación o extender el data center o infraestructura local a la nube. Por lo cual, estos son datos que pueden utilizar también para ir sacando conclusiones. Y finalmente les muestro entonces la calculadora de precios, que también la van a poder acceder online sin ningún problema. Y lo que me va a decir la calculadora de precios, que recomiendo utilizarla en Internet Explorer o en Microsoft Edge para tener una mejor compatibilidad, les va a preguntar de agregar elementos. Y acá simplemente vamos eligiendo dentro de todos los módulos que tenemos predefinidos los elementos que vamos a ir necesitando, en este caso dimensionar. Caso de ejemplo, por ejemplo, el almacenamiento. Si yo necesito tener solamente almacenamiento en la nube, pueden ver que me va a preguntar primero en qué región quiero tenerlo. Puedo abrir, acá tengo todas las regiones disponibles. La más cercana a la mía es el sur de Brasil. El tipo de archivos que voy a estar subiendo, esto es algo específico de Azure, pero se puede leer también a nivel técnico, lo más común son los blobs. El nivel de precios, que viene basic, y la redundancia de los datos, es decir, si esto va a estar replicado 3 veces, 6 veces en distintos data centers a nivel de región o en el mismo, eso se puede elegir también. Y aquí debajo me pregunta a nivel de gigas o teras, cuánto almacenamiento quiero dimensionar. Entonces, si quiero tener 100 gigas, me va a salir, en este caso, en la moneda que yo estoy buscando, que pueden acá irse, como les comentaba, en moneda local. Esto lo voy a poner en dólar estadounidense. Me va a decir, mira, por, en este caso, 1.000.000 de transacciones, es decir, 1.000.000 de veces que yo puedo ir a buscar cosas a ese almacenamiento, por 100 gigas te va a salir $3.30 al mes, solamente por el almacenamiento. Entonces, de esa manera yo puedo ir jugando con los valores e ir trabajando en tanto a lo que me va a ir cobrando por consumo. Ahora recuerden que si yo estoy poniendo acá 100 gigas y esto me está diciendo te voy a cobrar $3.30 al mes, estamos suponiendo que me voy a gastar, que voy a utilizar 100 gigas de almacenamiento. Quizá consumo nada más 50 de esos 100 gigas y me cobraría la mitad. Entonces, esta calculadora es un estimado, ¿sí? Siempre ténganlo en cuenta, porque después el uso va a ser lo que va a definir cuánto realmente estoy gastando en Azure. Bien, entonces otro caso simple para que vean es el caso de una máquina virtual. Este es uno de los más clásicos. La máquina virtual, cuando la pongo en la calculadora, me va a preguntar, como siempre, primero dónde va a estar ubicada. Le voy a poner en este caso en el sur de Brasil, que es el más cercano. Qué tipo de sistema operativo va a tener, si va a ser Linux, si va a ser Red Hat, Windows, un SQL Server o Oracle, lo que sea. Tengan en cuenta que dependiendo del sistema operativo, el precio que va a reflejar al final ya incluye el valor de la licencia. Eso es interesante, no hay que ponerle una licencia aparte, sino que ya le incluye el valor de la licencia. Y dependiendo del tipo del sistema operativo, voy a poder elegir el tamaño de la máquina que voy a querer, en este caso, tener en Azure. Y vean aquí debajo que tenemos la cantidad de horas que voy a estar dimensionando. 744 horas es todo el mes. Pero yo sé que quizá esta máquina se va a utilizar solamente para guardar almacenamiento y ese almacenamiento solo se accede los sábados, por lo tanto voy a tener quizá nada más 100 horas al mes. Tengo casi que 4 días. Entonces, de esa manera van a poder ir dimensionando también por hora y por cantidad de máquinas y por dónde se encuentre esta máquina, bien, cuánto me va a ir saliendo. Entonces pueden ver que, por ejemplo, en el este de Estados Unidos me sale mucho más barato a mí que tenerla en el sur de Brasil. ¿Por qué cambian los valores? Cambian porque dependiendo del data center es la disponibilidad del servicio. Entonces, muy probablemente esta máquina en particular, para virtualizarla en Brasil, va a salir más caro porque quizá hay menos slots disponibles para esta máquina en Brasil. Pero bueno, eso es lo que yo debo ir jugando, lo que ustedes deben ir jugando para saber que quizá para aplicaciones más inmediatas la necesito tener más cercana o debo darle más prioridad que quizá el almacenamiento donde podría tenerlo en el data center donde a mí más económico me salga. Entonces es súper interesante que esto lo pueden hacer ustedes a mano.
se lo pueden inclusive pasar al cliente final para que empiece a estimar, y en base a esto ustedes agregan el valor de, por ejemplo, la implementación en sí, el soporte técnico, la hibridación, si es que quieren hacer una extensión solamente del data center y no pasar todo. Ahí es donde se empieza a jugar mucho con estas herramientas, ¿sí? Pregunta de Roberto Pino. Si quiero dar este servicio en la nube, ¿tengo que comprar la licencia de Azure o el cliente le debe comprar para acceder a estos servicios? No, simplemente te contesto, Roberto. Directamente a través del programa CSP con nosotros básicamente te damos acceso a Azure y vos le das acceso al cliente básicamente para que ellos puedan utilizar. Es como una canilla abierta. Vos le decís, toma, acá tenés acceso a tu portal de Azure y utilizar los servicios que vos quieras. Y a fin de mes o en una fecha determinada se hace el corte de facturación y ahí es lo que vos hayas consumido hasta ese momento de Azure, haya sido que hayas estado todo el día prendido o solo unas horas, es lo que se te cobra a vos como partner y es lo que vos le cobras al cliente al final, ¿sí? Y te llega un reporte de cada una de las cosas que consumió, ¿bien? Y para que vos tengas diferenciado cada uno de ellos. Caso de ejemplo, si yo estoy ahora, supongamos que yo soy un canal y quiero dimensionarle a mi cliente una máquina virtual con SQL Server, bueno, entonces yo entro en la calculadora, empiezo a dimensionar, busco en este caso en la instancia que más me haga sentido a mí, cuántas horas quiero tenerlo, supongamos que quiero tenerlo 450 horas, y esto, si yo lo utilizo por esas 450 horas, sin apagarlo o sin ponerle alguna regla de consumo, es lo que me va a llegar a fin de mes, que es lo que yo tendría que pagarle a LOL. Y es lo que vos deberías, sumado a tu servicio, si es que le has agregado algo, cobrarle al cliente, ¿sí? Entonces esto puede ir variando mes a mes y dependiendo de la estrategia que vos tengas. Otra pregunta, ¿y puedo crear perfiles de varios clientes sobre esa plataforma? Claro, cada cliente que vos tengas va a tener su propio acceso a su portal de Azure, por así decirlo. Entonces, a lo que vos te va a llegar un reporte, bien, de cada uno de tus clientes y del consumo de cada uno de ellos. Bien, perfecto. Bueno, entonces, haciendo una conclusión, hoy vimos básicamente toda una generalización de lo que es Office 365 y Microsoft Azure como servicios de nube. Vimos que tanto Office 365 puede servir tanto para una pyme de 5 usuarios como para una empresa de 10.000. Depende del sabor que yo elija de Office 365, es la funcionalidad que voy a tener. Puedo combinar cada una de esas licencias, puedo empezar con una licencia pequeña y después poner una más completa, eso se puede hacer en cualquier momento. El servicio claramente es mensualizado y en moneda local, y el valor agregado que tiene el partner en sí es dándole ya sea servicios de implementación, servicios de soporte técnico, inclusive add-ons o aplicaciones propias del cliente, integrarlas dentro de la plataforma, también se podría llegar a eso. Y con Azure es el dimensionamiento para llegar a algo lo suficientemente costo eficiente para que se pueda en este caso detectar esa necesidad y resolverla con la nube, que en este caso viene a dar si bien puede ser tan complejo como uno quiera, es la facilidad de que con 2 clics se levanta una máquina virtual en 10 minutos y ahí es donde comparamos con el hecho de tener que comprar esa misma máquina de forma local. Bien, otra consulta. Consulta sobre SharePoint. ¿Podría definir el alcance del mismo para las versiones business? Actualmente tenemos un E3 en nuestra compañía y entendemos su alcance. Si estoy entendiendo bien la pregunta, el alcance de SharePoint debería ser prácticamente el mismo en las licencias business. La diferencia es que con Enterprise E3 vas a tener quizá otras características activadas de SharePoint que quizá no todos tus usuarios necesiten. Entonces, esto como para que lo tengan en cuenta es, ok, yo puedo tener business con SharePoint o puedo tener business con Skype, que viene ya con todos los programas incluidos. El hecho de pasar a una licencia Enterprise, generalmente el valor agregado que le da es un valor más grande a nivel de permisos o reglas de uso del producto. Es decir, que por ejemplo en SharePoint, si no me equivoco, tenés acceso a que estando con una licencia Enterprise, a que por ejemplo cuando vos guardes algo en SharePoint,
si querés que ese documento o ese aplicativo solamente pueda utilizarlo una persona dentro de su empresa y no por fuera, bueno, quizás es una regla que podés activar que teniendo la licencia business te diría que no tenés el permiso suficiente. Entonces, el punto acá es siempre investigar bien sobre cada uno de los productos que componen la suite. No cambian constantemente, pero sí van evolucionando a nivel de funcionalidad y sobre todo de seguridad. Y bueno, y validar que quizá el tipo de licencia que vos tenés o que tienen las personas a las cuales vos vas a estar dándoles ese servicio, bueno, realmente les conviene porque lo están usando o no. Lo que tiene de bueno es que vos podés subir y bajar la cantidad de licencias que necesites en el momento. Por lo tanto, no te estás atando a un plan que te diga, no, recién el año que viene lo volvemos a ver. Bien, entonces es uno de los puntos a favor de este tipo de modelo de nube. Bien, entonces, si no queda ninguna otra consulta, estaría dando por concluida esta sesión. Y bueno, para que sepan que les vamos a estar haciendo llegar tanto la grabación como las diapositivas y ante cualquier duda van a tener también nuestros contactos para poder comunicarse y ayudarles en lo que necesiten, ¿sí? Recuerden que van a haber más webinars con otras temáticas, pero siempre estamos a disposición para poder ayudarles. Les doy las gracias a todos y espero que lo hayan disfrutado.